Bien, buenas tardes, vamos a empezar. Como siempre, confírmeme si el audio llega correctamente, por favor. Sí, que se escucha. Eso es, muchas gracias. Bueno, está planificada para esta primera semana, a manera de introducción al análisis estructural, tocar los capítulos 1 y 2 del libro de Casimali, o su equivalente en el libro de Hibbeler, que en síntesis se ocupa de calcular áreas de aporte, como ya hemos visto en la última clase. Espero que hayan podido darle una leída al ejemplo y al texto que hemos analizado en la clase anterior. Y ahora debemos de ocuparnos de lo que son las cargas. En el análisis estructural, las cargas lógicamente son el punto de partida. Una buena estimación de las cargas nos permite proceder luego con el análisis propiamente. Si bien la materia de estructuras hiperestáticas es una materia en la que ustedes van a recibir en los exámenes, en las tareas, estructuras, la mayoría sencillas, pequeñas, que se puedan tratar a mano, pero lo importante es, en cuanto a las cargas, no van a tener que calcular, o generalmente no tienen que calcular nada, las cargas ya vienen dadas en los ejercicios. Sin embargo, en un proyecto estructural real, la estimación de las cargas es un paso fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, en este curso se tiene que ver eso, sin duda. Ya en las materias de diseño, hormigón armado, estructuras de acero, etcétera, bueno, verán cómo se hace el diseño propiamente con esos materiales. Pero las cargas tienen que aprender a determinarlas en esta materia, ¿sí? Eso es algo que le ha estado faltando a este curso en versiones pasadas y ahora lo estoy incorporando, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos el texto que yo les había pasado, la versión última del Casimali, la sexta edición, y uno de sus compañeros, Álvaro Fernando Rico, tuvo la gentileza de compartir en el Drive o en el Classroom, en todo caso, la quinta edición del libro. Ya, yo la tengo por acá, vamos a ver si es que logran ver. ¿Están viendo ahora el libro en la quinta edición? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, el texto en español obviamente facilita mucho la lectura, pueden utilizarlo, está excelente. Es la edición quinta del libro de Casimale, que es un librazo. Casimale es un librazo, ¿ya? Vale la pena tener. El único detalle de este texto en español es que está con las unidades inglesas, o sea, está en pulgadas, en pies los ejercicios, mientras que en el texto en inglés está en sistema internacional, que es un poco más sencillo de manejar. Bueno, dejo a criterio de ustedes, la lectura es igualmente buena, como ustedes gusten, ¿ya? De todas maneras, los ejercicios yo los voy a sacar eh, del, de alguno de estos dos textos y los voy a transcribir en una hoja de manera de que no tienen que estar yendo al libro. Entonces no va a haber ningún problema con este asunto, ¿ya? Entonces, a ver, ya que estoy en la versión en español, vamos a empezar a hablar de las cargas. El primer tipo de carga que debemos de considerar llega a ser las cargas muertas, ¿ya? Las cargas muertas entran en cuanto a la dirección de acción de estas en el grupo de las cargas de gravedad. Es decir, son cargas que apuntan de arriba hacia abajo porque representan un peso al final de cuentas. ¿De acuerdo? Quizás la palabra suene un poco extraño, carga muerta, pero lo que uno quiere decir con carga muerta y posteriormente carga viva, lo único que está queriendo decir es que las cargas muertas son aquellas que no cambian de posición, ¿de acuerdo? Que en la estructura van a permanecer en un lugar fijo y no van a cambiar de posición. Entonces no tiene ningún significado desde el punto de vista biológico ni nada por el estilo, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes piensan en los pupitres que tenemos en el campus, en nuestras aulas, ¿esos pupitres serían carga muerta o serían carga viva? Carga muerta. Carga muerta, claro.
No, me está haciendo confundir, joven. Carga viva. Carga viva. Los pupitres son carga viva. Lo que pasa es que cualquier carga que se pueda mover de un lugar a otro en la estructura es una carga viva. Entonces, si yo tengo mobiliario, el mobiliario en un edificio, en un colegio, una universidad, lo que fuere, se mueve y al ser una carga que se puede trasladar de un lugar a otro, entonces se cataloga como carga viva. ¿De acuerdo? Ingeniero, Sí, dígame. en algunos libros que estaba revisando, carga muerta también lo definen como ese peso de los diferentes elementos estructurales. Correcto, esa es la carga muerta. Correcto, correcto. A ver, voy nuevamente a la explicación. Lo que estoy discutiendo ahorita es a qué me refiero por carga muerta y posteriormente iremos viendo acá lo que se entiende por carga viva. Y yo les hacía el comentario de que lo de muerta o viva tiene que ver con que si la carga permanece en un lugar fijo en la estructura o puede ser variable en posición. Acá mismo lo dice, no sé si logran leer el texto. Las cargas vivas son cargas de magnitud variable y o de posición variable, causadas por el uso de la estructura. Entonces, hace un rato yo les daba un ejemplo. El mobiliario, los pupitres, sillas, lo que fuera, que tenemos en un edificio, llegan a ser carga viva, porque son cargas que se pueden trasladar de un lugar a otro. ¿De acuerdo? Eso es importante notar. Entonces, yendo a las cargas muertas, el comentario que hace su compañero hace un rato, por supuesto que es correcto. Las cargas muertas llegan a ser, a ver, ¿cuál sería la primera de todas? El peso propio. La estructura en sí. Cuando yo hablo de la estructura me refiero a la losa de entrepiso, si estoy pensando en un edificio. Las losas de entrepiso, las vigas, las columnas, bueno, las escaleras, etcétera, todas estas tienen un peso propio. Dependerá del material que se está utilizando para que el peso sea uno u otro. Por ejemplo, acá tenemos esta tabla, pueden ver la tabla 2.1, dice unidades de peso de materiales de construcción, de algunos de ellos. El más importante, el concreto reforzado. Tenemos una densidad de 2.400 kilogramos metro cúbico. Si ya han hecho hormigón humo, esto ya lo saben muy bien. Y un peso específico de 23.6 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Los otros materiales, por ejemplo, el acero estructural, fíjense el peso que tiene, 77 kilonewtons sobre metro cúbico, y en cuanto a su densidad, 7.850, bastante más pesado. ¿De acuerdo? Sin embargo, las estructuras de acero suelen ser más esbeltas, los elementos son más esbeltos. Bueno, eso en este momento no es importante. Peso del ladrillo, bueno, depende qué ladrillo, que si tiene huecos, no tiene huecos, cuántos huecos tiene. En todo caso, el peso o la masa por unidad de volumen es esta, 120 o 18.8 en kilonewton metro cúbico. Para el aluminio, que también se utiliza en construcciones, este es el material, los pesos. Y para la madera, bueno, aquí también depende qué madera, pero más o menos tenemos un valor referencial, ¿de acuerdo? Esta lista, por supuesto que es mucho más amplia, porque una estructura no se compone únicamente de los elementos que mencioné hace un rato. Una vez que esté terminada la estructura, pues habrán acabados de pisos, habrán revestimientos, habrán cielos falsos, luminarias, instalaciones eléctricas, sanitarias, incluso de aire acondicionado, de calefacción, etcétera. Hay una gran cantidad de pesos adicionales. Y acá también en los pesos adicionales se suelen incluir a los muros divisorios. Nosotros tenemos la costumbre en nuestro país de utilizar todavía el ladrillo en la mayoría de los edificios, por no decir que en todos, se siguen utilizando muros divisorios de ladrillo. Ya hay una tendencia fuera del país de utilizar paneles
paneles que obviamente son mucho más livianos y me van a minorar la carga. Pero todo lo que he mencionado llegaría a ser carga muerta en la estructura. Entonces, vamos a distinguir dentro de la carga muerta al peso propio de la estructura, del armazón de la estructura, y de todo el peso adicional. Generalmente al peso adicional se le llama carga superimpuesta, carga muerta adicional, algunos incluso sobrecarga le llaman a eso, no importa, pero se entiende que es el peso propio por un lado y la carga muerta restante, los muros divisorios, etcétera, lo que suma al peso propio de la estructura. Todo eso siendo la carga muerta. ¿Ya? Bueno, esta tabla, reitero, es mucho más amplia y se requiere acudir a alguna referencia de pesos de materiales, ¿no? Que deben de tener ya de sus materias básicas, por ejemplo, de materiales de construcción. Bueno, acá tengo un ejercicio, está en unidades de libras y pie. Voy a preferir ver la versión en el sistema internacional, en metros, pero es un ejercicio en el cual se ve la distribución de la carga muerta en la estructura. Entonces voy a pasar al texto en inglés, que lo tengo por acá. Las figuras están un poquito mejor, se notan más, ¿no? Pero bueno, ahí está. Se parece mucho al ejemplo que hemos visto en la clase anterior. A ver, voy a describir lo que aquí está escrito. Tenemos un panel de losa, en realidad son 3 paneles. Las columnas las estamos viendo en las esquinas, son columnas metálicas. Esta simbología representa eso, columna metálica. Tenemos las vigas principales. Uno de sus compañeros indicó en la clase anterior que en el libro en español le llaman a las vigas principales vigas de carga. Bueno, podemos usar esa denominación también. La viga de carga sería esta que está acá, la AD, y esta otra, la EH. Y las vigas secundarias o simplemente vigas son estas otras, las 4 que ven en este otro sentido. ¿Cómo se da el flujo de carga? Ya lo hemos analizado en la clase anterior. Voy a utilizar exactamente lo mismo. Tengo una losa que tiene un espesor. Aquí dice que la losa es de 12.5 centímetros. Y es una losa maciza de concreto armado. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia del ejercicio que vimos la clase anterior, acá lo que nos están dando es el espesor de losa. Y, bueno, el hecho de que sea una losa maciza hace que las cosas sean más sencillas a la hora de calcular la carga. Lo que se pide es la carga total sobre las vigas secundarias y luego sobre la viga de carga o las vigas principales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Las áreas de aporte de las que hemos hablado la clase anterior. Fíjense ustedes, para la viga CG, por ejemplo, que es la que se ve acá, el área de aporte claramente es la que está marcada. Mirando los datos, habían sido 3 vanos de a 3 metros, por lo tanto, esta longitud de área de aporte es 3 metros. En el otro sentido tenemos 8 metros. Entonces el área ya la puedo calcular fácilmente. Ahora, el dato que nos dan adicional tienen que ser, en el caso de la losa, el espesor de la losa, y nos tienen que decir de qué material es. Y en el caso de las vigas, para que podamos calcular el peso propio, nos tienen que decir de qué son hechas y qué área de sección tienen. En este caso, la viga dice que es de acero, la viga de carga, y las vigas que van en el otro sentido, las secundarias, también son de acero. ¿De acuerdo? Las áreas nos las dan, aquí está, fíjense, para las vigas secundarias en milímetros cuadrados 9.500 y para las vigas principales en milímetros cuadrados 33.700. ¿Qué geometría tendrán estas vigas? No lo sabemos. Generalmente las vigas metálicas tienen perfiles parecidos a este que estamos viendo cabalmente, ¿no? Pero en posición horizontal, como viga, ¿sí? O tienen forma de C, bueno, ese tipo de perfiles son los más frecuentes, ¿ya? El problema podría ser más completo todavía si nos dieran la sección transversal de la viga con la cual tuviésemos que calcular primero el área. En este ejemplo ya nos dan el área. Perfecto.
Eso nos va a servir junto con el material, que es acero, para calcular el peso. Entonces, fíjense cómo se procede acá. Acá ya estamos viendo el resultado. Dice que sobre la viga CG termina actuando una carga de 9.6 kilonewtons metro. Pero el tema es cómo se ha calculado esto. ¿De acuerdo? ¿Alguien me podría decir cómo se calcula esto? Perdón, Inge, ¿cuál era la pregunta? Bueno, la pregunta es, mire que aquí la viga CG, que es esta, una de las vigas secundarias, interior, tiene un área de aporte que es la que se ve en la figura. Esta tiene una carga, termina teniendo una carga total, soportando una carga total lineal de 9.6 kilonewtons sobre metro. La pregunta es, ¿cómo se llega a este 9.6 kilonewtons sobre metro? Con lo que ya hemos discutido en la clase anterior, pues ya podríamos calcular esto, ¿sí? ¿Cómo se obtiene este valor? Miren, aquí abajo está la solución y el cálculo es bastante sencillo. Ocurre que esta viga se ocupa de soportar su área de aporte en peso de la losa de concreto. La losa tiene 125 milímetros, ¿de acuerdo?, de espesor. Entonces, fíjense, lo primero que hacemos es ocuparnos de la losa. Si yo conozco el peso específico de la losa, que es más bien del concreto, que es 23.6 kilonewtons sobre metro cuadrado, que estaba en la tabla de la página anterior. ¿Dónde está mi tablita? Ahí está. El peso del concreto en kilonewtons sobre metro cúbico es 23.6 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces, esos 23.6 kilonewtons sobre metro cúbico, lo que hago es multiplicar por el ancho del área de aporte, 3 metros. Y por el espesor de la losa, 0,125 o 125 3000. Y con eso ya tengo la carga por unidad de longitud, es decir, en kilonewtons sobre metro. Acá en el libro ponen multiplicado por 1 metro, haciendo de cuenta que están calculando para 1 metro de longitud. Es decir, es como si agarraran estos 8 metros y en vez de tomar para 8 metros, lo tomara para 1 metro nomás, con los 3 de ancho y a lo largo 1 metro y el espesor 0,125. Bueno, termina siendo lo mismo porque al final estoy multiplicando por 1. El resultado da 8.9 kilonewtons para 1 metro de viga. Ese sería el peso que le toca a la viga CG proveniente de la losa. Pero a su vez, la viga tiene un peso propio. Ese peso propio viene del hecho de que es una viga de acero, steel beam. El acero, en la hoja anterior, dice que su peso específico es 77 kilonewtons sobre metro cúbico. Y el área, me lo dieron de dato, el área de esta viga es de 9.500 milímetros cuadrados. En realidad, el área de sección transversal de la viga. ¿De acuerdo? 9.500. Entonces, esos 9.500 lo divido entre 1 por 10 a la 6, en este caso, para llevar a metros cuadrados. Trabajo por 1 metro también, de manera que saco el peso propio por metro de longitud, que da 0.7. ¿De acuerdo? Generalmente el peso propio de las estructuras de acero es bajo, pero no por eso lo vamos a despreciar. 0.7 comparado con 8.9 es importante. Entonces se suma estos dos y da como resultado 9.6 kilonewtons para 1 metro de viga, es decir, por metro. Eso significa que para los 8 metros de viga tendré que colocar 9.6 kilonewtons. ¿De acuerdo? Una vez tengo la carga sobre la viga, entonces ya el resto es hacer estática sencilla. Este es un diagrama de cuerpo libre. Las dos reacciones son idénticas y ya está. Aquí están los valores obtenidos, 38.4. Lo mismo se aprecia para la viga que está en el borde, la DH. Ahí está.
La única diferencia en la viga DH es su área de aporte. Ya no sería esta área que estamos viendo resaltada, sino solo lo que resta desde el borde hasta el inicio del área siguiente. Ya hemos hablado de esto la clase pasada. Entonces, el área sería más chica y la carga termina dando menos, 5.1 en comparación con 9.6. Ustedes ya pueden hacer el cálculo fuera de línea, revisar los números y verificar que sale esto. De hecho, ya me adelanto a decirles cuál va a ser la tarea de esta semana. Yo el día de mañana les voy a pasar una planta real, una estructura real, donde ustedes van a poder calcular estas áreas, estos pesos propios y las cargas sobre cada una de las vigas. Ese ejemplo me va a servir a mí para trabajar en SAP y para hacer algunos ejemplos tanto en SAP como a mano. ¿De acuerdo? Entonces va a ser la primera tarea, mañana se las voy a dejar después de la clase. ¿Ok? ¿Me van entendiendo hasta esta parte? ¿Quieren hacer alguna aclaración? Ok. Vamos a la... Sí, sí, dígame. ¿Se puede igual realizar el cálculo, este tipo de cálculos para secciones, por decir, si en vez de que fuera rectangular, la vista de planta fuera circular? Claro que sí. Es idéntico. De hecho, eso es lo que quiero mostrar en el ejemplo práctico que vamos a hacer primero como tarea y después lo vamos a analizar entre todos. Esto que estamos viendo acá es muy de libro, ¿no? Muy idealizado. Sí, una que otra estructura en la vida real es así, pero en la gran mayoría de los casos no, pues no es tan simétrica la distribución de cargas, ¿no? Entonces puede ser circular, como dice usted, o todo tipo de geometría puede haber. La arquitectura muchas veces es caprichosa, a veces muy caprichosa, y al ingeniero le toca hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver eso ya con el ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Bueno, para la viga principal, que es la que ve en el otro sentido, aquí le estamos viendo en diagrama de cuerpo libre, la viga AD. Primero que nada, no se olviden trasladar las reacciones, estas de 38,4 y las de 20,4, las trasladamos donde correspondan, es decir, en los puntos A, B, C y D como cargas puntuales y con el sentido cambiado. Eso ya lo saben. La acción o la reacción pasa a ser acción acá, es decir, apunta hacia abajo. Pero a eso hay que sumarle el peso propio de la viga AD. La viga AD también es de acero, por lo tanto voy a usar la misma densidad, pero el área ya no es 9.500, sino es 33.700. Entonces, no sabemos qué viga de acero será, qué sección tendrá, pero lo que sí sabemos es que su sección es bastante más grande comparada con la viga anterior. Bueno, eso hace que el cálculo del peso propio, que lo tengo aquí abajo, cambie ligeramente. ¿Dónde está mi cálculo? Está en la otra hoja, acá. Sigo usando 77, que llega a ser el peso propio del acero, pero ahora coloco el área que corresponde, 33.700 en metros cuadrados llevado, bueno, era en milímetros, lo llevé a metros cuadrados. Kilonewton sobre metro cúbico multiplicado por metro cuadrado me queda kilonewton sobre metro. Aquí en el libro siguen esta lógica, no sé si a ustedes les resulta útil, a mí me parece que no tanto, pero como ustedes gusten, como lo entiendan mejor, si lo multiplican por este 1 metro, sacan 2.6 kilonewtons para 1 metro de viga. Es decir, 2.6 kilonewtons por metro. ¿Qué es lo que aparece aquí? Pueden ver la carga distribuida de 2.6, que sería la carga sobre la viga AD. ¿De acuerdo? Entonces está concluido el tema de la distribución. Noten ustedes que por cómo se da el flujo de carga, el peso de la losa recae completamente sobre la viga secundaria y es de esta que se transmite a la viga principal. Entonces sería erróneo volver a considerar el peso de la losa porque ya en estas cargas puntuales de 24 o 38,4 está contemplado el peso de la losa. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí llegaríamos con la distribución hacia las vigas. ¿Sí? Esa es la forma de trabajar y, bueno, ahora habría que llevar esto a situaciones más realistas y, bueno, paciencia, el día de mañana vamos a mirar un plano
y a ver cómo se puede hacer esto. ¿De acuerdo? Voy a pasar ahora a lo que son las cargas vivas. Si hubiese alguna consulta que quieran hacer antes de... Perfecto. Paso a lo que son las cargas vivas. Voy a ir al texto en castellano para mirar mejor esto. Ya hace un rato estábamos hablando algo de las cargas vivas. En esencia son toda carga que tiene o magnitud variable o posición variable. ¿De acuerdo? Principalmente estas cargas, primero que son difíciles de cuantificar, o sea, a ver, nadie se va a atrever a colocar una carga viva por su puro y mero entendimiento de la realidad y nada más. No, para eso están los códigos de diseño. ¿De acuerdo? En el caso de las cargas vivas hay que referirse a los códigos de diseño. Hay códigos para cargas específicamente. En nuestro país se utilizaba mucho la norma americana, el ASCE. ASCE, algunos en nuestro medio le llaman ACE a esa norma. Bueno, es una norma A viene de American, S son Standards y CE Civil Engineering, ¿no? Entonces son los estándares americanos para ingenieros civiles. El tema es de que en ausencia de una normativa local boliviana, utilizábamos esa, ¿sí? Hoy en día, y esto es reciente, apenas pasan 1 o 2 años, ya tenemos una norma boliviana que se las voy a mostrar más adelante, ¿de acuerdo? Pero por ahora la idea sería la siguiente. Las cargas vivas generalmente están relacionadas con la ocupación. Por ejemplo, si yo hablo de edificios, aquí está el ASCE del que les mencionaba, el ASCE 7. Por ejemplo, para edificios, lo habitual es que los edificios sean ocupados para departamentos habitacionales, para oficinas, ¿sí? Eso es lo más común. Pero también podrían ser locales comerciales, también podrían ser gimnasios, podrían ser bibliotecas, podrían ser discotecas, podrían ser una terraza, parte de un edificio, y bueno, la verdad es que la lista es muy larga. Para cada uno de los casos, lo que hay que hacer es remitirse a alguna carga. Si ustedes no consiguen una, el ASCE tiene todo. ¿De acuerdo? Entonces, se basan en esta y pueden ver valores de cargas vivas. Aquí en la siguiente página tengo algunos valores que han sido extraídos cabalmente del ASCE CEI 705. Cargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras. El ASCE 7 tuvo una actualización en 2010 y una nueva en 2016. O sea que la última que ustedes pueden descargarse del internet es la 716. Bueno, aquí está lo importante. Por ejemplo, para la ocupación o uso tipo hospital, viviendas residenciales, departamentos, hoteles, salones de clase, se recomienda una carga viva en kilonewton sobre metro. Esto está mal, no es sobre metro cúbico, es sobre metro cuadrado. Corrijan esto. En kilonewton sobre metro cuadrado de 1.92. Para bibliotecas, salas de operación, laboratorios más alta. ¿Cómo se puede entender esto? 1.92 kilonewtons llevado a kilogramos fuerza es aproximadamente 200 kilogramos por metro cuadrado. Aproximadamente. Kilogramos fuerza. Es como si en un metro cuadrado pusiéramos a 2 personas de a 100 kilos cada una. Imagínense todo el edificio, toda la losa de entrepiso, por cada metro cuadrado, 2 personas de a 100 kilos cada una. Eso es lo que significa una carga ocupacional, una carga viva de 1.2 kilonewtons sobre metro cuadrado o su equivalente en kilogramos, 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Es inevitable mencionar lo que ha ocurrido la semana pasada, todos ustedes han visto, todos hemos visto en la tele. Imagínense esa estructura que colapsa en la universidad
del Alto, la cantidad de carga que estaba soportando ese pasillo, ¿no es verdad? Una carga viva, pero inmensa. Ahí no habían 2 kilogramos o 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Las personas estaban apiladas una junto a la otra y en cada metro cuadrado habían fácilmente 4, si no más. Entonces, bueno, esa carga era inmensa. Obviamente no falló a gravedad la estructura, el punto débil fue la baranda y lo que hubo ahí fue una carga lateral. Pero desde luego que el problema fue un exceso de carga viva. Para eso no está diseñado absolutamente ninguna estructura, ¿no? Pero bueno, ese comentario queda ahí. En el caso de bibliotecas, salas de operación, laboratorios, miren que es más alto. Claro, una biblioteca suele tener estantes más grandes, los libros son pesados, si alguna vez han metido libros en una maleta, saben lo pesado que es, entonces la carga es más alta. Salones, salas de baile, restaurantes, gimnasios, miren, 479 kilonewtons sobre metro cuadrado, mucho más alto todavía. Entonces, si en un edificio se le ocurre al arquitecto que sería muy bonito que en el último piso tengamos el gimnasio, con vista a la calle, le está poniendo a la última losa la carga más alta. Todas las losas de los pisos de abajo tienen a 200 kilogramos metro cuadrado y el último piso donde está el gimnasio tiene casi 500 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Restaurantes, salones de baile, hay que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Lo ideal es que en fase de diseño el arquitecto se ponga de acuerdo con el dueño, se ponga de acuerdo con el ingeniero y se sepa exactamente para qué se va a ocupar la estructura. El ingeniero, por las dudas, en sus planos constructivos tiene que decir, he calculado para esta carga viva. Usted me dijo que era edificio para viviendas. Muy bien, yo le he puesto 1.92 kilonewtons metro cuadrado. Si después le parece que estaba mejor poner un gimnasio en uno de los pisos o hacer un salón de baile en uno de los pisos, la carga viva es mucho más alta y la estructura no fue calculada para eso. Entonces el ingeniero tiene que aclarar en sus planos y en su memoria de cálculo para qué carga ha hecho el diseño. En nuestro medio es muy común hacer unos cambios, unas regularizaciones, entre comillas, y pasa de ocuparse de una manera el edificio a otra. O cosas como que un edificio que era para 7 pisos termina teniendo 9, que no sería un tema de carga viva, no sería un tema de carga muerta, de peso propio, que es la carga anterior que hemos visto. Pero bueno, son cosas que tenemos acá. Fábricas de manufactura, bodegas de almacenamiento, es mucho más. Fábricas de manufactura pesada, mucho más. Aquí yo le añadiría una carga bastante utilizada. En escaleras, por ejemplo, solemos colocar una carga mayor, una carga viva, de aproximadamente 3 kilonewtons sobre metro cuadrado. En pasillos, imagínense el pasillo de salida de nuestras aulas en el edificio nuevo, donde nos vemos en el campus. Cuando toca el cambio de hora, todo el mundo sale de las aulas. Esos pasillos no han sido calculados con 1.92, porque tratándose de un pasillo y de una universidad, la carga es bastante más alta. Seguramente 3.5 kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Principalmente eso. Garajes, o más bien parqueos de edificios. Igual, las cargas son más altas. Entonces, nada de inventarse valores de cargas. Todo está en los códigos, ya sea el ASC o otro manual. En el caso de Bolivia, enseguida les muestro. Acá en el libro, la lectura es bastante interesante. Se habla de cargas para puentes, camiones. ¿De acuerdo? A ver, disculpen un segundo, por favor. Aguárdenme un segundo.
Bien, disculpen. Les estaba mostrando las cargas, a ver, tenemos en el texto, está nuestro libro, acá. Estas son las cargas vivas para un tipo de estructura muy específica como son los puentes, ¿no? Lo tenemos en unidades de pies. Lo vamos a ver en el otro libro que está en unidades más apropiadas. Ven acá no hay el error del kilonewton. Es sobre metro cuadrado, como pueden ver. ¿Ya? Está ahí ese errorcito en la versión traducida. Bien, cargas vivas en puentes. Esto es muy importante también. Imagínense lo que es esto, ¿verdad? Una carga impresionante. La diferencia entre la carga que actúa sobre un puente, obviamente, es que esta carga es de este estilo, son cargas móviles, sin lugar a dudas, y el tema es, bueno, ¿cómo hace el ingeniero para estimar la carga? Entonces, para eso están las normas, específicamente las de carreteras. Tenemos el AASHTO como norma principal. En el caso de Bolivia no hay un equivalente, así es que utilizamos el AASHTO también. Se suelen utilizar este tipo de camiones. Este es el camión que hoy en día se llama el HL93. En su curso de puentes podrán ver con mucho más detalle. Tiene 3 cargas puntuales cayendo sobre cada uno de los ejes. O su equivalente, el tándem HL93. Aquí ven las dimensiones, fíjense la distancia entre eje y eje, cuánto es, en esta vista lateral y en esta otra vista frontal o trasera, la separación. Está bastante bien especificado. O se toma como equivalente esta carga uniforme que ustedes ven acá. En el curso de puentes ustedes van a ver con más detalle esto. Acá yo no voy a entrar porque ya sería demasiado, ¿ya? Pero en la parte de edificios sí, ahí sí vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Esta otra figura también es muy interesante, corresponde a trenes. Claro, hasta hace un tiempo, si hablábamos de trenes en Bolivia, pues la verdad es de que lo pasábamos la hoja, ¿no? ¿Cuándo veremos una carga así? Bueno, ese fue uno de los problemas hace unos cuantos años, hace un par de años, cuando llegó el proyecto del puente a Cochabamba, ¿qué digo del puente? Del tren, el tren metropolitano, y bueno, se han tenido que construir varios puentes para que transite el tren. Uno está en la estación central por la 6 de agosto, en esa zona. Y bueno, el problema era cómo estimar esta carga. Aquí pueden ver ustedes una sugerencia de una norma de puentes para vías férreas, y la idea es más o menos la misma, ¿no? Sobre cada eje va una carga. Dependiendo del peso del tren, será más o menos pesado. El tren que tenemos en Cochabamba, que tanto lío hacen que si es tren o es tranvía o no sé qué, es un tren, sí, es un tren pequeño, un tren liviano, que muchas ciudades tienen y nosotros tenemos que tener también, ¿de acuerdo? Muy al margen de posturas políticas y demás. Técnicamente hablando, es una excelente solución, es un tren ligero, muy ligero, como los que corren por las ciudades. Por ejemplo, todas las ciudades europeas tienen tranvías, trenes ligeros. Es lo que vamos a tener acá, ojalá, en los próximos años. Bueno, entonces las cargas que tenemos acá son más chicas. ¿De acuerdo? Con eso ya tenemos una idea de cómo va este asunto de las cargas. ¿Ya? Ahora, ya que he mencionado a las cargas, les muestro la versión para Bolivia de esto. Tenemos esta norma, siguen viendo el PDF, ¿no es verdad? La norma boliviana 1225.002-1, que, bueno, es de IPNORCA, y que ustedes pueden ver acá las distintas cargas consideradas en nuestra normativa. ¿De acuerdo? Por una cuestión de derechos de autor, esta no se las voy a dejar en el Drive, sin embargo, seguro que buscando la encuentran fácilmente. Definiciones, clasificación, combinaciones de las distintas cargas, cargas gravitatorias, etcétera, todo eso tenemos acá perfectamente normado, con la simbología con la que vamos a trabajar, peso propio, carga permanente, DG, DP, etcétera. Ustedes le pueden dar una leída en cuanto consigan ¿de acuerdo?
Para el tema de las combinaciones de carga, tenemos estas combinaciones que en realidad han sido extraídas del ASCE. Son idénticas. La más importante, esta que está acá, la combinación de 1.4 de la carga muerta más cualquier carga muerta adicional. Esta F es una de ellas, hay que leer el texto ahí arriba que representa. Pero en todo caso es 1.4 de las muertas. Y la otra combinación de carga es 1.2 de las muertas más 1.6 de las vivas. ¿Sí? Este 0.5 para LR, SOR. LR representa carga viva en el techo, S nieve o granizo, R lluvia. Entonces generalmente estas no existen y simplemente es 1.2 de las muertas más 1.6 de las vivas. Y hay más combinaciones que hay que mirarlas con detalle. ¿De acuerdo? Ahí están las normativas. Bueno, eso es lo que tenemos hasta esta parte. ¿Ya? Si hubiese alguna consulta, algún comentario que quieran hacer. Bueno, vamos para ya ir concluyendo la sesión teórica, porque simplemente ha sido teórica. Clasificación de cargas, o más bien de edificios en cuanto a sus cargas medioambientales, así las llaman acá. Vamos a ver en la versión en castellano. Aquí un comentario. Dentro de la parte de las cargas de puentes hay una carga que se llama de impacto y es por el hecho de que estas cargas, como son vehículos que se están moviendo y que al mismo tiempo, a ver, ustedes agarren un vehículo y déjenlo encendido, solamente encendido, sin moverlo, con el motor encendido, y hay una vibración. Si este se mueve, bueno, la vibración sigue ahí. Hay un efecto dinámico y se suele introducir una carga que se llama carga de impacto. En el curso de puentes podrán ver con mayor detalle este asunto. Bueno, clasificación de los edificios para cargas ambientales. La primera de las cargas es el viento. El viento es muy importante, sin embargo, lo es más en estructuras altas. Si tenemos una estructura baja, un piso, por ejemplo, no es importante. Ahora, ¿qué estructuras bajas sí pueden estar sujetas a una carga fuerte de viento? Los tinglados, las estructuras abiertas. Esa sí puede estar sujeta y en una tormenta de viento podría irse volando alguna cubierta de un tinglado, ¿sí? Generalmente, sin embargo, cuando se habla de carga de viento, uno está pensando, pues tenemos alguna figura. No nos han puesto una figura aquí. Generalmente uno está pensando en cargas de presión, cómo presiona el viento a la estructura. Pero el viento tiene una característica también, puede succionar. ¿Es verdad? La succión es bastante menor que la presión, pero existe. Generalmente en los tinglados, que son abiertos, la succión es la que hace que la cubierta se vaya volando, no así la presión. ¿De acuerdo? Esto ya no vamos a ver con mucho detalle en este curso, simplemente se los estoy mencionando. Acá en la carrera, en estructuras metálicas, les pedimos que hagan unos cálculos, justamente porque se aplica bastante a lo que son tinglados, y luego en estructuras especiales, a los que van a hacer estructuras, les pedimos nuevamente que profundicen el cálculo del viento. Acá lo único que yo les voy a decir rápidamente es que el viento se puede calcular con una ecuación sencilla de la física de los fluidos, basada en el principio de Bernoulli. La presión de viento es proporcional a la velocidad al cuadrado, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, como han aprendido en física básica. Y bueno, hay fórmulas sencillas para calcular la presión y fórmulas mucho más refinadas para calcular la presión del viento. Entonces, ¿cuál usar en cada caso? Eso ya queda fuera del curso de estructuras hiperestáticas. Simplemente se los estoy mencionando. Volverán a ver este tema en estructuras metálicas y en estructuras especiales. Sí es importante tener el dato de la velocidad básica de viento, esa velocidad que corresponde a una ráfaga fuerte de viento, no la velocidad promedio, la velocidad de las ráfagas. Entonces, para eso se necesitan estaciones climatológicas, medir el viento durante muchos años, ver qué valores de ráfaga se tiene y tomar esos valores.
En el caso del libro, bueno, mencionan el mapa de Estados Unidos. En el caso de Bolivia tenemos una guía, que no es esta, es esta otra, también de IPNORCA, para la acción del viento. Entonces ustedes podrán, en la materia que corresponda, hablar un poco más de lo que es el viento ya con la norma boliviana. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora, simplemente saber que existe una norma en Bolivia, hay que utilizarla. Y bueno, se parece mucho a la norma americana. ¿De acuerdo? Aquí está, el equivalente al mapa que hace rato estábamos viendo. Lo cierto es que en los últimos años la ingeniería estructural en el país se ha ido poniendo cada vez más seria, han ido apareciendo este tipo de material que es muy importante. Entonces ya tenemos también esto para calcular la velocidad básica del viento basado en datos de Cenami y tenemos estos valores. Por ejemplo, para Cochabamba, 44.30 metros segundo, la velocidad básica del viento. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al viento. Acá simplemente algunas figuras para que vean en elevación sobre una estructura cómo incide el viento, esta geometría parabólica que anticipa la física, así tiene que variar la velocidad y por ende la presión de viento. En el techo generalmente hay succión, presión y succión, y en la cara que está del otro lado de la presión, aquí estamos viendo el viento de izquierda a derecha, hay succión. A esta cara le llaman barlovento, a la otra le llaman sotavento. Dependiendo de la inclinación de la cubierta, habrá distinta incidencia del viento. Entonces, lógicamente, hay detalles que tomar en cuenta cuando se habla del viento, ¿no? Para un tinglado, para una estructura baja, esto es sumamente importante. No lo vamos a ver acá, simplemente se los estoy mencionando. Y hay algunos ejercicios, eso sí podríamos calcular, pero no dándoles, o sea, no pidiéndoles que hagan el cálculo completo, ¿no? Dándoles ya la presión o la carga distribuida y sobre eso continuar el ejercicio de hiperestáticas, ¿ya? Carga por nieve, en el caso de Bolivia no tenemos nieve, es más preocupante el tema del granizo, han debido ver que más de una vez se ha venido abajo un tinglado, es frecuente por granizo, ¿no? Malas prácticas constructivas o considerar poca carga, ¿sí? Había un tiempo que se usaba para granizo, por ejemplo, 50 kilogramos sobre metro cuadrado, y después los ingenieros empezaron a subirle, por ejemplo, 80, después a más de 100, y ahora si un ingeniero calcula granizo con menos de 120, 130, de verdad se está arriesgando bastante, ¿no? Entonces, el tema granizo todavía es un pendiente en Bolivia, no tenemos nuestra norma específica para granizo en cubiertas, pero existe este tipo de carga, ¿de acuerdo? Y finalmente el tema de las cargas de sismo, son todo un tema, cargas laterales que ocasionan, bueno, el desplazamiento lateral de una estructura, y estas suelen ser bastante más considerables en su efecto, ¿no? Y ocurre que en Bolivia tenemos acción sísmica fuerte. Entonces, hay que tomar en cuenta ese tema. En la carrera, ustedes, solamente quienes hagan la línea de estructuras, van a poder estudiar a profundidad esto, ¿sí? En una materia que se llama Ingeniería Antisísmica, que es una materia muy, muy linda, donde se estudia en detalle a la carga sísmica y cómo se hace el análisis estructural para la carga sísmica y luego cómo se hace el diseño de las estructuras para cargas sísmicas. Acá simplemente les menciono, es un tipo de carga lateral que hay que tomar en cuenta. El libro, este libro de Casimali, pone unos cuantos párrafos y no entra en más detalles, que es un tema sumamente amplio. Solo para referencia de ustedes, el año pasado hemos sacado esta guía, digo hemos porque yo soy parte del comité que ha formulado esta guía, se ha sacado la versión actualizada, la 2020, de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, con información última, renovada, sobre el efecto de los sismos en Bolivia.
Este mapa es el mapa de partida y pues muestra las zonas en color con más incidencia sísmica y podrán ver que Cochabamba está entre ellas, Sucre, Santa Cruz de la Sierra está entre ellas, La Paz no se queda atrás, tiene incidencia también, y en general todas las capitales del país. ¿De acuerdo? Es todo un tema y esto se ve ya en materias de arriba. ¿Sí? Por ahora, simplemente saber que existe este tipo de cargas. Otro tipo de carga lateral, ustedes las han estudiado en hidráulica y en mecánica de suelos. Llegan a ser las presiones hidrostáticas y su equivalente en suelo. La fórmula presión igual ρGH o gamma H, con esta distribución triangular o trapezoidal, las han visto en sus cursos de hidráulica, incluso en física y mecánica de suelos. Casos en los que ocurre esto, bueno, muros de contención, muros de sótano, o tanques que van a soportar agua, tanques enterrados, por ejemplo. Entonces, es otro tipo de carga a tomar en cuenta. Esta es una carga lateral, pero una carga que sigue este patrón triangular o trapezoidal, como han visto en sus materias. También hay efectos térmicos, es otro detalle importante, pero ya no los vamos a mencionar más que de pasada. Finalmente, las combinaciones de carga, aquí están, son las mismas si ustedes comparan con la que les estaba mostrando yo de la norma boliviana, esta. Si van haciendo la comparación de uno a otro, lo único que varía es la nomenclatura, pero en el fondo es lo mismo. 1.4 de las muertas, 1.2 de las muertas, más 1.6 de las vivas, más una fracción de la viva de techo, nieve o lluvia. Acá esta combinación CC trae al viento, W representa el viento, es carga lateral. La E, por ejemplo, trae al sismo, la E viene de sismo, pueden ver aquí la simbología, etc. ¿Cuáles vamos a usar en este curso? La mayoría van a ser 1.4 de las muertas y 1.2 de las muertas más 1.6 de las vivas. Eso es lo que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Yo les diré en los ejercicios cómo vamos a calcular estas cargas, o sea, con qué combinación vamos a trabajar. Pero esas son las básicas. ¿De acuerdo? Y ya está. Y un resumen, y bueno, lo que queda para ustedes es ahora nivelarse dándole una leída a todo este material. Con las disculpas, las normas bolivianas no se las puedo pasar, principalmente las ignorcas. ¿Ya? La guía boliviana de sismo sí se las voy a pasar, esa está libre, la voy a dejar en el Drive como referencia, simplemente para que la puedan ya estar leyendo si gustan. ¿Ya? Bueno, eso es todo lo que tenemos en cuanto a cargas, y ya con esto se puede pasar a hacer algunos cómputos de cargas, que es lo que vamos a hacer el día de mañana. ¿De acuerdo? Para luego pasar ya a lo que es el análisis de estructuras propiamente. En estos libros, Casimal y Hibeler, toda la primera parte del análisis estructural es isostáticas. Entonces, no está de más darle una mirada a lo que ya han estudiado en ISOs, ¿no? Pero yo arrancaré desde la parte que mencioné en la introducción a este curso, todo lo que es hiperestáticas. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el material para el día de hoy. Si quieren hacer alguna consulta, algún comentario, aporte. No hemos calculado nada hoy, ha sido netamente conceptual, pero esto hay que leerlo y hay que explicarlo en alguna materia, y esta es la materia en la que hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si no hay consultas ni comentarios de parte de ustedes, acá vamos a cerrar la sesión. De nuevo, por favor, algunos están ingresando con sus cuentas que no son institucionales, pónganse al día con esa situación. Desde la otra semana ya no van a poder ingresar a la sala si no tienen la cuenta UMS. Por favor, completen ese trámite. ¿Ya? Listo, muchachos, eso es todo por hoy. Buenas noches y mañana nos encontramos a las 5:15. Ingeniero, buenas tardes. Sí, dígame. Ah, perdón, Giovanni. A ver, muchachos, no se salgan todavía. Me olvidé de... He tenido a Giovanni esperando acá. Van a quedarse a discutir el tema de la auxiliatura, por favor. Yo ya me voy a retirar. Giovanni es el encargado de la auxiliatura este semestre.
Él ya ha dictado en el curso de verano último y va a continuar en este curso regular. ¿De acuerdo? Entonces, Giovanni, por favor, te quedas al mando del curso. Tienen que fijar con él el horario para pasar las clases. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Okay. Muy bien, conmigo hasta la próxima, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Me voy a presentar entonces enseguida. Adelante, Giovanni. Yo no puedo salir porque se va a cerrar la llamada. Sí, estoy teniendo mi cámara, no quiere compartir. Como que el permiso será. Ok. Bueno, soy Giovanni Martínez Moncada, estoy en el tema de auxiliatura para este semestre. Entonces, lo que vamos a realizar conmigo son más que todo ejercicios, no tanto de lo que les va a tocar hacer su práctica, eso voy a evitar, ¿no? Pero sí lo que me voy a enfocar es realizar ejercicios que más o menos puedan entrar a un nivel de dificultad para un examen, ¿no? Entonces, ese va a ser mi enfoque en las clases. Segundo, de alguna manera voy a ver que los estudiantes puedan tener participación, porque, bueno, los exámenes son un poquito tediosos, bueno, son largos, ¿no? Y ustedes tienen que llegar a tener esa destreza, entonces, si en el camino se puede hacer algún Excel o algo, pues en clase también lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, luego de ello, pues con ustedes quedamos una hora fija para cada clase de auxiliatura, una a la semana, y para no tener inconvenientes de que a unos les haya choque, etcétera, les voy a mandar un formulario, bueno, en cuanto esté en el Classroom o en algún sitio donde estén organizando el tema de la materia, directamente para que ustedes puedan llenar. Así no generamos ningún inconveniente. Pero ya de entrada les digo que entre lunes y martes serían una tentativa de las clases que ustedes pueden escoger entre 3:45 lunes y martes 5:15 de la tarde. Entonces, de acuerdo a los horarios, les pediría que se puedan adecuar, ¿ya? Luego de ello, pues, si les gusta hacer alguna consulta o alguna pregunta, pues están totalmente libres de hacerlos ahora. ¿No se podría hacer la clase el día miércoles, la clase en el horario que pasábamos con el ingeniero, que se postergó al lunes? Oh, ese dato no lo tengo todavía. Ingeniero, si está, ¿podría aclarar eso, por favor? Creo que ya. En el horario del docente... ¿Cómo dicen, Giovanni? ¿No escuché bien? Me indican que su horario de día miércoles lo ha movido para día lunes. Ah, sí. Sí, ese datito, porfa, Inge, para poder reconfigurar este horario que quiero ofrecerles. Sí, el lunes a las 14:15 estamos trabajando, Giovanni, de cuenta del miércoles. Ya, entonces yo me puedo acomodar con toda tranquilidad día miércoles en hora de clases, es 3:45, ¿no? Entonces ahí puedo entrar directamente si es que están de acuerdo. Ya. Gracias, ingeniero. Está bien en ese horario, sí. Ya, entonces no habría necesidad de hacer ningún formulario para que ustedes lo llenen y vean en qué horario pueden. Que miércoles ya es de entrada fijo para ustedes. Entonces ese horario lo tomaré directamente, pues. Después de... O si no, que hay un formulario, o sea, porque algunos tenemos también otras materias, porfa. Sí, está bien, porque ese día es horario de clases. Claro, Nadie va a De clases, no debería ser hecho. pues, Formulario Auxi para que de sea todas interactivo. maneras, cada clase, pues, vamos a intentar grabar y subirle a una plataforma, sea el Classroom o Drive o algo, donde ustedes puedan acceder. Obviamente no es recomendable mal acostumbrándose a estar viendo el video y no asistir a clase, pero ese esfuercito lo vamos a hacer, pues, ¿ya? Auxi, Díganme. es que la verdad, como dicen varios de mis compañeros, conviene mejor que sea en el horario normal, que es el que pasa el día miércoles el ingeniero, ¿no? Porque ya
con el horario que tenemos, la mayoría creo que no choca. Correcto, eso es lo mismo que les digo, porque si hacemos un formulario, eso estaba planificado en caso de que todas sus clases estén en su hora ya programada. Pero si tenemos a disposición el horario fijado ya, pues no tiene por qué haber inconveniente. Los que tienen choque, pues van a tener que acomodarse por el material que se va a impartir directamente como clases grabadas, ¿no? Eso sería para ellos. En eso estaríamos quedando. Ok, entonces empezaríamos directamente el miércoles de esta semana. Entonces yo voy a mandarles un link por Meet y vamos a ir pasando mediante esa plataforma, ¿ya? Entonces, y también soy con la cuenta institucional, de manera que van a tener acceso libre, ¿ya? No va a haber necesidad que esté aceptando uno por uno. De manera que los que aún no están con el tema de la cuenta institucional, pues van a tener inconvenientes, seguramente no van a poder ingresar. Entonces, eso sería todo por mi parte, pues, un gusto. Una preguntita antes. ¿El link lo va a mandar mediante Classroom? Sí, sí, por Classroom vamos a realizar. Ah, ya, gracias. Ok, listo, pues. ¿Alguna consulta más que quieran hacer? ¿Algo, duda, no sé? ¿Va a haber algún grupo de WhatsApp, Auxi? Si es necesario, podría que sí, pero la pregunta a mí me surge, como, ¿qué uso le vamos a dar, no? De repente algunos estudiantes quieren hacer preguntas, dudas, está Classroom, pero si son ya muy frecuentes en sus preguntas o alguna inquietud, no sé, alguna cosa que surja, que debidamente sea justificada, pues claro, podemos hacer un grupo de WhatsApp. Ok, no hay más, ¿no? Entonces nos veríamos directamente el día miércoles, pues. Tenga muy buena tarde, entonces. Permiso.